Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que beba de esa agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en ese monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. «Me dijo todo lo que he hecho». Cuando los samaritanos llegaron donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Mucho más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo». Palabra del Señor. La palabra de Dios en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma es una palabra que nos debe a cada uno de nosotros a descubrir cuál es el verdadero don de Dios. Aquel don de Dios que en muchos hombres y mujeres se ha perdido. Si conocieras el don de Dios, dice Jesús, y es ese don de Dios el que debemos
nuevamente descubrir en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. El texto bíblico nos habla de un Jesús que estaba cansado y que estaba sediento. Un Jesús que incluso pedía agua para calmar aquella sed. Y allí, junto a ese pozo en donde él está sentado, está la samaritana, una mujer que venía a sacar agua todos los días de aquel pozo. Pero la samaritana quería quedarse en las cosas simplemente superficiales. Jesús, en ese diálogo continuo con la mujer, le ofrece a ella otra agua, un agua que, como lo dice la misma palabra, es un agua que brota de lo interior, que da vida eterna, un agua que brinda la paz, un agua que da la felicidad eterna, no la felicidad transitoria, un agua que concede la dicha, un agua que es agua de vida eterna. Y es allí en esa conversación y en ese diálogo con la mujer samaritana que Jesús precisamente entra en acción. Jesús no nos ofrece un agua embotellada. Jesús no nos ofrece un agua etiquetada que venden en alguno de los negocios o de los supermercados en donde cada uno de nosotros solemos ir a comprar nuestros productos. Jesús es consciente de la sed del hombre. Jesús es consciente que la humanidad anda sedienta de eternidad, anda sedienta de Dios. Y esa sed no puede ser apagada, mis queridos hermanos y hermanas, por la frescura de cualquier agua corriente, de cualquier agua que sacamos de la canilla de nuestra casa. Esa agua nos lleva a una fuente que no calma precisamente nuestra sed. Porque nuestra sed de Dios solamente puede ser saciada con Dios mismo. Porque nuestra sed de Dios solo puede ser saciada cuando Dios viene al corazón del ser humano. Porque nuestra sed de Dios solo la puede calmar Dios, no la puede calmar las cosas materiales o las cosas de la tierra. Por eso es necesario en este tiempo de Cuaresma que estamos celebrando sentarnos como Jesús y como la samaritana junto al pozo, sentarnos. Es preciso sentarnos frente a Jesús. Es preciso sentarnos frente a la verdad de nosotros mismos, de nuestro interior, de lo que pasa en nuestra propia vida. Pero esto, ¿cuánto nos cuesta, hermanos? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros tener un momento de intimidad, de interiorización ante nosotros mismos, ante nuestras situaciones continuas que vivimos? Y sin embargo, Jesús
nos está invitando a sentarnos en el pozo. Todos nosotros nos estamos preparando para celebrar la fiesta de los días santos de la Pascua, porque a eso es lo que nos lleva la Santa Cuaresma, a celebrar los acontecimientos pascuales de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y cuando nos vamos preparando para esos acontecimientos, nosotros debemos entonces aprender que tenemos un pozo donde ir. Debemos aprender que allí en ese pozo nosotros nos podríamos encontrar con Jesús, si lo queremos. Él está allí sentado en el pozo, esperando para que tú vengas y hables con Él. Como sucedió en este relato bíblico, Jesús se sienta junto al pozo y espera a que la samaritana venga a sacar agua del pozo. Y es allí en ese lugar en donde empieza ese diálogo amoroso y ese diálogo interno de Jesús con aquella mujer samaritana. Es necesario encontrarnos en esa Santa Cuaresma con ese pozo en donde cada uno de nosotros vamos a calmar nuestra sed. La Iglesia nos propone que nos acerquemos en primer lugar al pozo de la oración. Cuando tú te acercas al pozo de la oración, entonces tú vas moldeándote a ti mismo. Cuando tú te vas acercando al pozo de la oración, tú vas sintiendo que es Jesús mismo el que va mitigando tu sed, que es el Señor mismo el que te va fortaleciendo para seguir las batallas continuas de toda la semana. Es necesario que tú, como hijo de Dios, te acerques y te sigas acercando durante esta Santa Cuaresma al pozo de la oración, para hablar allí con Jesús como la samaritana, para dialogar con tu Maestro y para que Él te haga ver lo que hay de oscuridad en tu interior. Acércate cada vez más a la oración, al pozo de tu oración. Allí encontrarás a Jesús. Y será el Espíritu Santo, mis queridos hermanos y hermanas, el que obrará maravillas grandes en ti. Busca de todo corazón a Dios en la oración y lo encontrarás. La Iglesia nos ofrece también en ese tiempo de la Cuaresma y siempre el pozo de la Eucaristía, ese pozo en el cual cada uno de nosotros nos estamos acercando a ella y sentimos allí en el pozo de la Eucaristía, al cual venimos cada 8 días, que no solamente es Jesús el que está mitigando nuestra sed, sino que además es Jesús el que me está alimentando porque también tengo hambre. Acercarnos al pozo de la Eucaristía es acercarnos al alimento de la vida eterna. Acercarte al pozo de la Eucaristía es experimentar cómo Jesús te fortalece para seguir adelante batallando en cada acontecimiento de tu vida. Acércate al pozo de la Eucaristía. Vive
gozosamente la Eucaristía. Aliméntate diariamente de la Eucaristía, porque es allí, en ese pozo magnífico, donde Dios también apagará tu sed. Nos ofrece la Iglesia para que sigamos caminando en esa Santa Cuaresma, el pozo de la palabra, el de la palabra de Dios, esa palabra que hemos escuchado, esa palabra que meditamos, esa palabra que reflexionamos. Acercarnos al pozo de la palabra, hermanos, es precisamente acercarnos al Señor que nos interpela, a Dios que nos habla, a Dios que nos regala la fuerza de su misma palabra. Pareciera como si esta palabra que Dios mismo nos regala sea para cada uno en particular. La palabra que Dios proclama es para ti individualmente, aunque la estemos escuchando todos. Sin embargo, la palabra debe ser para ti. Acercarnos a la palabra como una dicha y como un gozo. Acercarnos al pozo de la palabra, escuchada, leída, reflexionada con atención. Acercarnos al pozo de la palabra, diseñada para cada uno, indicada para cada uno, así como la palabra obró en el corazón de la samaritana, cambiando su propio corazón. La palabra de Dios puede obrar en tu mismo corazón. Acércate más a la palabra en esa Cuaresma. Lee la palabra, reflexiónala. Reza con la palabra en tu casa. Ora con la palabra de Dios. Acércate a ese maravilloso pozo de la palabra y encontrarás satisfacción en tu interior. Y hay un pozo mucho más interesante y grande, pero también un pozo al que muchos le tiran piedras, un pozo al que nos hemos acostumbrado de criticar y de hablar de ella. Es el pozo de la Iglesia. Muchos de nuestros hermanos y hermanas, nuestros conocidos, prefieren buscarse sus propias fuentes. Muchos hermanos nuestros son capaces de abandonar nuestra iglesia para fundarse en otras iglesias. Pero yo hago esta pregunta: ¿quién nos ha dado de beber? ¿Quién nos ha dado de comer? ¿Quién nos ha regalado gratuitamente sus dones y sus gracias, si no es Dios a través de la Santa Iglesia Católica? Acercarnos al pozo de la Iglesia, acercarnos a ella, porque es allí donde nosotros escuchamos su Evangelio, porque es allí donde nos sentamos a escuchar su palabra, porque es dentro de la iglesia donde cada uno de nosotros nos ponemos en paz con Dios por medio del sacramento de la reconciliación y nos preparamos para recibir su Eucaristía y para compartir con los hermanos el don maravilloso del pan. La iglesia es un maravilloso pozo para regresar. La iglesia es un hermoso pozo para ir y para dejar que todo aquello superfluo pueda cambiar verdaderamente en mi vida.
la samaritana nos da ejemplo de eso. La samaritana vuelve a la iglesia, la samaritana vuelve a la palabra, la samaritana vuelve a escuchar a Dios. Y por eso, mis queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios en el día de hoy y la liturgia que hoy nos presenta la iglesia es una liturgia que nos llama nuevamente a despertar, que nos llama nuevamente a cuidarnos, que nos llama nuevamente a descubrirnos en el encuentro personal con Jesús. Pidamos a Dios, a través de su palabra, que nos ayude a descubrir y que nos ayude a acercarnos a esos pozos de la gracia que están servidos para cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor que nos regale su Espíritu para que Él nos pueda dar vida y vida en abundancia. Pidámosle a Él para que, igual que la samaritana, podamos escuchar de Jesús esas mismas palabras que Él le dirigiera en aquel momento. Si conocieras el don de Dios, si conocieras el pozo de la oración, si conocieras el pozo de la Eucaristía, si conocieras el pozo de la palabra, si conocieras el pozo de la iglesia, entonces no tendrías sed jamás. Recurramos a Jesús y dejemos que Él nos dé de beber. Amén.